Hay una frase que estaba leyendo en las redes y que me encantó, que dice así: el ajuste se aguanta, la impunidad no. Y es una frase muy cortita, pero muy fuerte, porque es tal cual. El ajuste se aguanta. La clase media, sobre todo, y la clase trabajadora, la clase baja, que en su mayoría votó a este gobierno de coalición, porque es un gobierno de coalición. Si no se unía La Libertad Avanza con un gran sector de Cambiemos, Milei no sería presidente. O sea, es así de simple. Hubiese ganado Massa. Y la mayoría de los votantes se están bancando el ajuste, porque la mayoría de los votantes todavía tienen presente más de 20 años de una destrucción nacional. Una destrucción nacional, un genocidio económico que hemos vivido y que todavía estamos padeciendo. Ahora, no sé si les pasa a ustedes. Yo, gracias a Dios por este trabajo que amo, viajo mucho por el interior del país, el mal llamado interior del país. Yo odio la palabra interior. Por diferentes provincias, diferentes pueblos, algunos olvidados, y mucha gente que votó al gobierno lo sigue bancando en el ajuste, pero no se bancan un montón de cosas. No se bancan el puterío de los perros, mediáticos, tanto van a joder con los perros. No se bancan que el presidente, en medio de esta tragedia económica, se vaya a ver a su novia a Mar del Plata. No se lo bancan. No se bancan que, por ejemplo, el gobierno tenga funcionarios como Iñaki Gutiérrez, que fuma en la puerta de Casa Rosada, o fumaba en la puerta de Casa Rosada, como si fuese una serie de Netflix. La gente la está pasando muy mal, la gente, todos la estamos pasando mal. Y lo bancan y dice: vamos para adelante, hay que aguantar, se aguanta, que se hagan los cambios necesarios para la nación. Ahora, se hace muy difícil cuando el gobierno, en los lugares claves, mete a gente del kirchnerismo. Eso es imposible de defender y de militar. Sobre todo cuando durante más de 2 años, y otros desde mucho más, la militancia, sobre todo de La Libertad Avanza y del PRO, pedía que se elimine a los funcionarios del kirchnerismo en un nuevo gobierno. Yo quiero que charlemos un poquito sobre Scioli, porque Scioli, o Scioli, es el mejor ejemplo de lo que es la casta. Yo sé que con este editorial muchos se van a enojar, pero ¿saben qué, chicos? Vayan a ver al pelado Trebuch, si quieren periodismo militante, que lo hace muy bien el pelado. No lo critico. Él con eso come y está perfecto. Es su forma de pagar las cuentas. Hace militancia partidaria desde los medios de comunicación nacionales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país, en una sociedad, mejor dicho, que durante años puteamos a aquellos que nos hacen daño, pero después cuando empiezan a decir cosas con las que estamos de acuerdo, le perdonamos todo. Yo no me olvido, por ejemplo, que el pelado Trebuch en pleno confinamiento aplaudía a Alberto Fernández y operaba contra los argentinos que se movilizaban a las plazas, en pedido de libertad durante el peor confinamiento que hemos vivido, la quita absoluta de libertades. Sin embargo, hoy el pelado Trebuch dice: bueno, pero la libertad, la libertad, la libertad. Y la gente dice: qué gran periodista, es fantástico, me gusta ese periodismo independiente. Mis bolas, periodismo independiente. Lo mismo pasa en otro ámbito con Guillermo Moreno. Yo hoy veo pibes de 16, 17 años que no sufrieron a Guillermo Moreno. Sin embargo, hablan de Guillermo Moreno como un espadachín de la nueva política. Lo cual a mí me llama poderosamente la atención, que un pibe que se hace llamar libertario, o que no se hace llamar libertario, pero defiende ideas de libertad económica, aplauda a Guillermo Moreno. Es peculiar. Y también es muy divertido cómo se puede manipular a la mayoría de esta sociedad pelotuda y forra y pusilánime. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Vamos directamente a la cuestión Scioli. Yo acá me hice un pequeño texto para compartir con ustedes porque muchos no saben de dónde viene Daniel Scioli. Bueno, vamos a refrescar un poco la memoria. En el día de hoy, el presidente Javier Milei designó a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte.
Otro nombre que ya conoces, porque lo has escuchado hasta el hartazgo. El desembarco de la figura repetida de El Pichichi en el gobierno de Milei se explica en parte, y si querés verle el lado positivo del tema, porque el eterno funcionario kirchnerista ya había desempeñado ese cargo de turismo, ambiente y deporte allá por el tormentoso año 2001. Daniel es la síntesis perfecta y el mejor alumno de Carlos Menem, de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. Fue criado en el seno de una familia de clase alta porteña. José, como se llamaba su padre, fue dueño de Canal 9, José Scioli, durante los años 70 y 80 y heredó Casa Scioli. Casa Scioli era una cadena de electrodomésticos que se fundó con el padre de Scioli y se fundió con Daniel Scioli. Daniel Scioli fundió la empresa del padre. Scioli cobró popularidad en el mundo deportivo entre los finales de los 80, mitad de los 80 y principios de los 90, porque era piloto motonáutico. En el año 89 tuvo un accidente en su lancha y perdió el brazo. Scioli pasó y transó con todos los gobiernos. La historia de Scioli es fantástica, es para una película. No hubo gestión y gobierno en la que Scioli no haya transado. No hay funcionario con los que Scioli no haya transado. Comenzó su meteórica carrera en el año 97. Te repito, comenzó su carrera en el año 97 en la política. ¿Cuántos años tenés vos que me estás mirando? ¿20? ¿17 años? ¿33? ¿40? Bueno, Scioli está en el poder, en donde se arma el poder en la República Argentina, hace más de 26 años. Hace más de 26 años que Daniel Scioli chupa de la teta del Estado. Hace más de 26 años que Scioli es responsable de muchas de las cagadas que padecemos los argentinos. Ingresó de la mano de Carlos Menem como diputado nacional. En el año 2001 fue reelecto en ese cargo, pero renunció para integrar el gabinete del presidente Adolfo Rodríguez Sá. Meses más tarde, Eduardo Duhalde lo oficializó, como te comenté antes, como secretario de Turismo y Deporte de la Nación. En el año 2003 consiguió ser vicepresidente de la República Argentina en la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli y manejó la presidencia del Senado. El Pichichi. Terminado el primer periodo kirchnerista, el Pichichi se consagró como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 2007, cargo que ocupó durante 2 mandatos. Fue reelecto en el 2011. Bajo su segunda gestión frente a la provincia de Buenos Aires, tuvo una tragedia de la cual fue absolutamente responsable. Lo que pasa es que, claro, acá la mayoría se olvidó lo que hicieron los políticos hace 15 minutos. Imagínate si te vas a acordar lo que pasó en el año 2015. Yo te voy a refrescar la memoria, tranquila. ¿Se acuerdan de las inundaciones de La Plata? Se cobraron la vida oficialmente de 89 personas. Todos los platenses saben que fueron más de 100 los muertos por las inundaciones de La Plata. Es más, los invito a ver un informe que hicimos nosotros sobre la inundación de La Plata. Y la tragedia sucedió porque Scioli no se encargó de hacer las obras públicas necesarias. Por eso La Plata se inundó. Porque se robaron la guita. ¿Entienden? Scioli fue responsable absoluto de la inundación de La Plata que se llevó más de 100 vidas. Niños, ancianos, trabajadores que estaban durmiendo, que no pudieron salir de sus casas, que quedaron atrapados entre árboles y murieron ahogados. En el 2017 volvió a ser diputado nacional. Conservó el cargo hasta el año 2020. Llegando a tiempos más actuales, en ese año 2020, tras apoyar la infame lista Fernández Fernández, Scioli fue recompensado como embajador en Brasil. El Pichichi siempre cae bien parado.
En el año 2022, en medio de la feroz interna que caracterizó al gobierno del Frente de Todos, el Pichichi, fue ministro de Desarrollo Social algunas semanitas, de junio a agosto. Luego fue reemplazado por Matías Culfas y Massa le pegó una boleadura de novela cuando se consagró superministro de Economía y candidato a presidente y tuvo que volver a Brasil. Esa fue la carrera política de Scioli. Más casta que eso no se consigue. Perdón, fue desarrollo productivo. Palabras más, palabras menos. Quiero que hablemos de algunos barullos judiciales de Scioli. Scioli fue investigado por diversos hechos delictivos, lavado de activos, el uso de fondos públicos para viajes personales, entre otros. En el 2016, por ejemplo, una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito pidió explicaciones al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires por extracciones en efectivo durante la campaña electoral. Fueron más de 20 millones entre 2014 y 2015 extraídos de cuentas públicas del Tesoro Provincial y del Banco Provincia. 20 millones de aquella época. En aquel momento, los investigadores encontraron miles de operaciones de extracción de dinero en efectivo, de cifras redondas, que tuvieron lugar en días sucesivos. El dinero retirado representaba en aquel entonces el 10% del presupuesto 2015 de la provincia de Buenos Aires. Scioli también está vinculado a investigaciones en aguas bonaerense, APSA, IOMA. ¿Vieron que ahora hay un gran quilombo con IOMA? Bueno, IOMA es una obra social de los empleados públicos. Está fundida, la vaciaron, la hicieron mierda y los profesionales de salud no quieren atender a los afiliados a IOMA. Básicamente te la resumo así. Bueno, ya venía IOMA teniendo problemas. Durante la gestión de Scioli fue lo peor que sucedió. Y ahora con Kicillof ese peor que sucedió se acrecentó. Además, está vinculado a investigaciones de vaciamiento en el Instituto de Loterías y Casino, en el Ministerio de Salud, en el Astillero de Río Santiago y en el Instituto de Previsión Social. No dejó lugar por hacer mierda a Daniel Scioli. En el año 2019 fue denunciado por lavado de dinero a través de la sociedad Capanone, Sociedad Anónima. Según la denuncia, el patrimonio de Scioli creció exorbitantemente desde la última presentación, que fue conocida en el año 2007, cuando terminó su mandato como vicepresidente de Néstor Kirchner. O sea, el último dato que hay de Scioli de su patrimonio es del año 2007. En ese entonces había declarado bienes por 1,2 millones. Después de 7 años de ejercer la función pública, informó activos por 13,6 millones en el año 2014. Qué bien que le fue al Pichichi. En 7 años creció muy bien. El principal incremento patrimonial de Scioli y la base de su fortuna es su única sociedad, Capanone Sociedad Anónima. Vamos al Scioli polémico. En el año 2010, mientras se debatía la unión de personas del mismo sexo, llamado matrimonio igualitario, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se opuso junto al cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Yo voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo la gente se olvida de todo y hoy le chupan las medias a Bergoglio de una forma descomunal y se olvidan que Bergoglio se peleaba con Macri por el matrimonio igualitario? Macri a favor, Bergoglio en contra. Sin embargo, Macri es la derecha y es la dictadura videalista y todo. Yo no entiendo, y es la quita de derechos. Daniel Scioli en su momento se definió como fanático de la familia normal y que el debate en cuestión era un tema muy serio. Scioli se había opuesto al matrimonio igualitario o a la unión de personas del mismo sexo. Es raro, ¿no? Porque hoy está en un gobierno que se llama La Libertad Avanza, pero
si tu libertad, mientras no jodas a nadie, es estar con otra persona. Yo siempre apunto contra el lobby LGBT y toda esa mierda que me parece horrible, y la manipulación y los adoctrinamientos a niños y los degeneramientos que esos lugares pregonan, pero jamás me opondría, en mi postura personal, entre dos personas que se aman, se unan ante la ley y ante la justicia. Hace 5 años, en 2019, una expareja y madre de una de sus hijas, la modelo Gisela Berger, denunció públicamente a Scioli por amenazas y también mencionó maltrato físico y psíquico, lo cual es polémico porque de eso casi no se habló, y Scioli luego habló a favor del feminismo. Me amenazaron fuerte y grave, y las amenazas vinieron de alguien, pero estaba también él. Fueron las palabras textuales que dio a los medios la expareja del flamante secretario de Turismo, Ambiente y Deporte. Después de tener a su hija, Berger contó que quería separarse porque estaba podridísima de los maltratos y Scioli no le daba importancia. Él me decía, ok, separate vos. Me dejaba con la nena en mi casa, por un mes no volvía y me decía, yo no me separo, nena. También hay una denuncia pública de Berger que cuenta que Scioli la encerró en su chacra, en su casa de la ñata, porque ella no quería saber más nada. Y el tipo la encerró como 3 meses ahí embarazada, estando embarazada. Esto es fantástico, esto es maravilloso. Además de por las diferentes violencias que sufrió Berger, la gota que terminó de colmar ese vaso de miseria es que fue que encontró chat muy hot de Daniel Osvaldo Scioli con un nombre que te va a sonar. Sofía Clerici. ¿Te suena a Sofía Clerici? Bueno, según la pareja de Scioli, era gato de Scioli, Sofía Clerici. El problema con Berger es porque Scioli la obligaba a que aborte y la modelo no quería abortar. Ese era todo el problema. Quiero que abortes. No voy a abortar, Daniel. Entonces te encierro en mi casa. Y la encerró como 3 meses. Esto es divino. O sea, si yo te armo una película con un candidato a presidente que encierra a una mina en su casa durante 3 meses, que le hace maltrato físico y psicológico y que la quiere obligar a abortar, vos no te la crees. Es decir, esto es una exageración. Sin embargo, acá ahora lo tenemos en el gobierno. Es fantástico. Años más tarde, en el año 2017, la modelo declaró lo del aborto. Scioli es el mejor ejemplo de casta. Pero Scioli, chicos, no es el único, es el más conocido y todo el mundo está hablando de Scioli hoy. ¿Cómo Milei puso a Scioli en el gobierno? Bueno, hace unos días el gobierno de Javier Milei designó a una exfuncionaria y militante ultrakirchnerista en AFIP. Se trata de la mediática militante Alejandra García Malem, una transexual que estaba en C5N. Se desempeñó como jefa del área de género y diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández. Al mismo tiempo oficiaba como periodista de C5N. Era funcionaria del gobierno y además era periodista de C5N. Periodista. Dejemos de prostituir la palabra periodista. Era militante mediática en C5N. Tiene el título de la primera periodista trans en cobrar notoriedad, logrando una carrera meteórica. Dejemos ahí y no hagamos comentarios ni especulaciones de por qué tuvo una carrera tan meteórica. De jefa del área de género y diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, a haber entrado en AFIP en los últimos meses de campaña, a ser ascendida en el día de ayer. Esto tiene un par de semanas esta noticia. Es fantástico porque esta chica trans se dedicó durante toda la campaña a decir que Bullrich era una borracha hija de puta, represora, y que Javier Milei era un loco desquiciado, un neonazi. Sin embargo, hoy el gobierno de Milei la ascendió en AFIP. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien del gobierno? No a mí. Yo soy un pobre gil que hace videos en redes sociales y trata un poquito
de hacer un análisis para los jóvenes que me miran, nada, soy un cero a la izquierda. ¿Le pueden explicar a la gente? Porque estos dos casos no son los únicos. Hay cientos más. Eso se escucha desde el gobierno, un silencio. Yo les voy a decir algo y como la mayoría de los casos pasa, después termina la realidad dándonos la razón. Durante la campaña, quienes hacemos el presto, advertíamos de los candidatos kirchneristas que estaban en las listas en el interior y además hablábamos de que en un supuesto gobierno de Milei iban a poner en áreas claves a ex-kirchneristas. En ese momento, muchos de ustedes que me están viendo me insultaban, me decían de todo, está todo bien, yo me cago de risa. Son las reglas del juego. Ustedes defienden políticos, yo defiendo ideas. Ustedes defienden cargos públicos, yo defiendo mi país. Yo defiendo medidas que están bien y critico las que están mal. Muchos de ustedes defienden todo, todo defienden, hasta las que están mal. Por eso les va como les va. Después andan llorando y después se hacen las víctimas. Yo no sé cuánto va a aguantar todo esto. ¿Que el gobierno? No, el gobierno va a durar 4 años como tiene que durar todo gobierno y todo país democrático. Y si mañana intentan voltearlo a Javier Milei y al gobierno, yo voy a ser uno de los primeros que va a estar en las rejas de Casa Rosada defendiendo la constitucionalidad y las instituciones. Ahora, no se ofendan cuando la gente los empieza a putear. Porque la primavera de los políticos, cuando asumen, duran muy pocos meses. Y más en esta situación, donde la gente está haciendo un esfuerzo terrible. Después no lloren, después no digan, la gente no nos tuvo contemplación, la gente no esperó. La gente se está bancando todo lo que se tiene que bancar. Pero tampoco escupas a la gente en la cara. Los pibes bancan a Milei, la mayoría de los pibes bancan a Milei. La clase media banca a este gobierno, la mayoría. La mayoría de la clase baja está bancando. ¿Hasta cuándo? Cuando lo pongan a Alberto Fernández de embajador a España, ¿también nos tenemos que quedar callados? O mañana la van a nombrar a Florencia Kirchner o a Máximo Kirchner en algún área, en desarrollo social quizás. Repito, el ajuste se banca, porque la gente no es estúpida. La mayoría tiene conciencia de lo que se pasó, la tragedia, el genocidio económico durante más de 20 años. Pero la impunidad no se banca. En esa no. Por más tuiteros, por más pibitos que hagan reels defendiendo o no hablen del tema, intenten ocultarlo, eso no se banca. Por más que todos los medios de comunicación no hablen del tema o te lo quieran ilustrar con flores y con chistes, Scioli en el gobierno no se banca. Como no se banca tampoco a una exfuncionaria y militante ultra K que ascienden a FIP, como Alejandra García Malem. Después no vean fantasmas donde no hay. Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. No me mientas, basta ya de mentir. Perfecto, últimas dos, perfecto, dale. ¿Cómo de titular? Vamos, dale. Contestá. Vamos a la segunda estación, dale. Estás muy bien, Daniel, estás muy bien, dale. Eso, bien. A esa rana la volviste ranita. No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí. Eso no quiero que haga. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Y qué se hace con eso? Se va a marcar. Bueno, no lo vas a jugar ese momento. Dejá romper la bola. No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí. El Pichichi, Daniel Scioli.